A modo de ejemplo, analizaremos el siguiente caso, que corresponde al problema 4.47 del libro Mecánica de Fluidos, Robert Mott, sexta edición. En este problema deberemos determinar la fuerza resultante que actúa sobre una superficie curva, la cual corresponde a una sección de un cilindro, y además sabemos que este cilindro tendrá longitud de 2 metros. Lo primero que deberemos hacer, por supuesto, corresponde a determinar las propiedades de los fluidos involucrados. En este caso tenemos agua, por lo que su peso específico es igual a 9.81 kilopascales partido por metro. Recordemos que para calcular la fuerza resultante sobre una superficie curva, deberemos primero dividir esta fuerza en dos componentes. Una componente vertical asociado a las columnas de fluido que se encuentran sobre esta superficie y una columna horizontal cuya fuerza calcularemos en base a la proyección de esta superficie en el plano paralelo al campo gravitacional. Iniciaremos calculando la componente vertical de la fuerza. Para esto deberemos determinar las columnas de fluido que se encuentran sobre la superficie curva. Tendremos primero una superficie de agua, la cual no se encuentra en contacto con esta superficie. Además, una columna de agua que sí se encuentra en contacto con esta superficie, y también la acción de la presión atmosférica. Sin embargo, ya que esta superficie también se encuentra en contacto con la atmósfera en su otra cara, no consideraremos el efecto de la presión atmosférica al momento de calcular las fuerzas. De esta forma, tendremos un sistema aproximadamente así. Nuestra columna de agua que no está en contacto, la columna de agua que sí está en contacto con la superficie y la columna de aire que correspondería a la presión atmosférica, pero como ya indicamos, no consideraremos ya que la presión atmosférica actúa sobre ambas caras de la superficie. Entonces, la componente vertical de la fuerza, Fb, será igual al peso de la columna de fluido que no está en contacto, es decir, W1, más el peso de la columna de fluido que sí está en contacto, es decir, W2. Podemos asociar estos pesos a el peso específico de nuestro fluido, en este caso agua, por un volumen, V sub 1, el cual corresponderá al volumen de la columna en rojo. Lo mismo para la columna en azul, V sub 2. Entonces, deberemos determinar cuáles son los volúmenes asociados a cada columna. El volumen asociado a la columna en rojo, la cual no se encuentra en contacto con la superficie, será igual al área de la proyección de la superficie en el plano normal al campo gravitacional, la cual corresponderá a un rectángulo de largo igual al ancho de nuestro estanque y ancho igual al radio de nuestro cilindro. Y todo esto multiplicado por la altura h1. Entonces, es igual a R por L, que corresponde al ancho del tanque, por H1. Si visualizamos esto en nuestro esquema,
tendríamos una columna con una forma aproximadamente así, donde esta longitud corresponde a R, esta longitud corresponde a H1 y aquí tenemos R. El volumen de la columna en azul será igual a el volumen de un cuarto de cilindro. Es decir, un cuarto del área del círculo, pi por r al cuadrado, por su longitud, que correspondía al ancho del tanque. Si visualizamos esta columna, en nuestro esquema tendríamos una situación por el estilo, donde esto representa el cuarto de un cilindro. Entonces, la componente vertical de la fuerza resultante tendrá una magnitud que equivale a el peso específico de nuestro fluido por la suma de estos dos volúmenes. Es decir, este término sumado a este término. Reemplazando los valores conocidos, tendremos el peso específico del agua, 9.81 kilopascales partido por metro, por 2.775 más 0.884, y estos son metros cúbicos. De esta forma, la componente vertical de la fuerza tiene una magnitud de 35.9 kilonewton. Y aquí, por supuesto, es importante volver a recalcar que no estamos considerando el efecto de la presión atmosférica, ya que ésta actúa sobre ambas caras de la superficie. Ahora procederemos a calcular la componente horizontal de la fuerza. Para esto deberemos primero determinar la geometría de la proyección de la superficie curva en el plano paralelo al campo gravitacional. Entonces, en este caso tenemos un cuarto de cilindro. Si proyectamos esta figura al plano vertical, obtendremos una superficie con forma rectangular, la cual tiene una altura R y un largo L. El centro gravitacional de esta figura, con su centroide, estará por supuesto ubicado en el centro del rectángulo. Entonces, deberemos encontrar la presión a la cual se encuentra este punto. Para esto consideraremos el siguiente diagrama. Aquí, de igual forma a como lo hicimos con la componente vertical, no consideraremos el efecto de la presión atmosférica, ya que ésta actúa en ambas caras de la superficie curva. Entonces, deberemos descubrir o calcular cuál es la presión a esta profundidad. En este caso, la presión en el centro de gravedad estará dada
por la profundidad a la que éste se encuentra, por el peso específico de nuestro fluido. Y aquí, una vez más, es importante recalcar que no estamos considerando la presión atmosférica por las razones ya expuestas. Entonces, la presión en el centro de gravedad será igual a H1 más 1/2 de R por el peso específico del agua. Recordando también que la fuerza resultante, en este caso la fuerza horizontal, será igual a la presión en el centro de gravedad por el área de nuestra superficie, en este caso es nuestra superficie proyectada. Podemos, por supuesto, calcular la magnitud de esta fuerza o componente. Tendremos presión en el centro de gravedad por L por R, el área de nuestra superficie proyectada. De esta forma, la componente horizontal de la fuerza tendrá una magnitud de 32.7 kN. Ya conocidas las magnitudes de las componentes horizontales y vertical, podemos calcular la magnitud de la fuerza resultante, la cual sabemos equivale a la raíz de la suma de los cuadrados de las dos componentes. De esta forma, la fuerza resultante tendrá una magnitud de 48.5 kN. El ángulo de la fuerza resultante también se calcula, por supuesto, en base a las componentes ya calculadas. Entonces tendremos la tangente a la menos 1 de la razón de estas componentes. Entonces, el ángulo de la fuerza resultante con respecto a la superficie libre que existe será de 47.6 grados. Si volvemos sobre nuestro diagrama, podremos esquematizar esta fuerza. Entonces, la fuerza resultante tendrá una dirección que apunta hacia abajo, ya que nuestro fluido se encuentra sobre nuestra superficie, y tendrá un ángulo de inclinación θ, con θ es igual a 47.6 grados.